Hay algo que nadie te contó. Hay algo que nadie se atrevió a decirte con claridad, con valentía, con esa honestidad que duele un poco al entrar, pero que después, cuando ya está dentro de ti, te libera de una manera que no puedes explicar con palabras. Nadie te dijo que lo que estás viviendo no es casualidad. Nadie te dijo que ese cansancio que sientes en los huesos, esa sensación de que algo invisible te jala hacia abajo cada vez que intentas levantarte, esa serie de golpes que no parecen tener lógica, esa racha en la que todo lo que tocas parece romperse, todo lo que planeas parece derrumbarse, todo lo que construyes parece desaparecer sin razón aparente. Nadie te dijo que todo eso tiene un nombre. Y hoy yo me siento aquí contigo, frente a frente, corazón con corazón, para decirte ese nombre en voz alta, sin miedo, sin rodeos, sin disculpas. Mal de ojo, brujería, energías enviadas con intención, miradas cargadas de envidia, palabras dichas en la oscuridad con tu nombre en los labios de alguien que sonríe en tu cara y celebra en secreto cada vez que caes. Sé que al escuchar esto hay una parte de ti que quiere resistirse. Hay una parte de ti que dice que eso son supersticiones, que eso es del pasado, que la gente moderna no cree en esas cosas. Pero hay otra parte de ti, la parte más honesta, la que habita en ese lugar profundo donde no caben las máscaras. Esa parte te está diciendo ahora mismo que sí, que algo no encaja, que hay algo que no se explica solo con mala suerte, que hay una presencia extraña, una pesadez que no se va con descanso, una sombra que se queda incluso cuando el sol está en lo más alto del cielo. Y a esa parte de ti es a la que yo le hablo hoy. Quiero que sepas algo antes de continuar. Lo que voy a compartir contigo no viene de la superstición vacía ni del miedo sin fundamento. Viene de años de estudio, de fe, de experiencia, de haber visto con mis propios ojos cómo vidas enteras se transforman cuando la persona decide dejar de ignorar lo que le está pasando espiritualmente y empieza a actuar con convicción, con sabiduría y con la fe puesta en el lugar correcto. Viene de haber acompañado a personas que llegaron destruidas, sin esperanza, sin fuerzas, y que encontraron en la verdad espiritual una llave que no sabían que existía y que abrió puertas que llevaban años cerradas. Así que respira. Esto es para ti. Esto llega a tus oídos hoy porque lo necesitabas escuchar hoy. No ayer, no mañana, hoy. Permíteme comenzar desde el principio, desde un lugar que pocos quieren visitar porque incomoda, porque obliga a reconocer que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos tocar, medir, calcular o demostrar en un laboratorio. Hay dimensiones de la realidad que existen independientemente de si las creemos o no. El viento no deja de existir porque no podamos verlo. El amor no deja de ser real porque no podamos pesarlo. Y la energía espiritual, tanto la que construye como la que destruye, no deja de operar en tu vida porque hayas decidido no prestarle atención. Desde tiempos antiguos, mucho antes de que existieran las ciudades modernas, mucho antes de que los libros existieran tal como los conocemos hoy, los seres humanos ya sabían que había fuerzas invisibles que afectaban su bienestar. No era ignorancia lo que los llevaba a creer en eso, era observación. Era sabiduría acumulada generación tras generación. Era el reconocimiento de que la realidad visible es apenas una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y compleja. Los ancianos de cada cultura, en cada rincón del planeta, sin haberse conocido entre sí, llegaron a conclusiones similares. Que la energía que sale de los ojos de una persona puede afectar a otra. Que las palabras pronunciadas con intención tienen peso. Que hay personas que cargan en su interior una oscuridad tan densa que contamina todo lo que tocan y a veces ni siquiera necesitan hacer nada deliberadamente para causar daño, basta con que pongan sus ojos sobre lo que es tuyo. El mal de ojo. En árabe le llaman ayin ara, en griego matiasma, en hebreo ayin ra, en italiano malocchio, en español el ojo. Nombres distintos, pero una sola realidad reconocida por culturas separadas por océanos y siglos de distancia. Eso no es superstición colectiva. Eso es el registro de algo que existe, que ha existido siempre y que seguirá existiendo más allá de nuestras opiniones al respecto. Y la brujería,
que es el uso deliberado e intencional de energías oscuras, rituales, objetos cargados, palabras formuladas en el lenguaje de las tinieblas, dirigidas hacia una persona específica con el propósito de dañarla, de bloquearla, de robarle la paz, la salud, el amor, la prosperidad. Es una realidad que no desaparece por decreto racional. Existe, opera. Y si en este momento sientes que algo invisible te persigue, si sientes que hay un techo que no puedes romper, sin importar cuánto te esfuerces, si hay relaciones que se destruyen antes de florecer, negocios que colapsan justo cuando empezaban a funcionar, salud que se deteriora sin causa médica aparente, sueños que se interrumpen exactamente cuando empezaban a materializarse, entonces tienes derecho a considerar seriamente esta posibilidad que alguien en algún momento, con o sin tu conocimiento, envió algo hacia ti que no te corresponde llevar. Ahora bien, aquí es donde la conversación se pone importante de verdad, porque hay algo que quiero que entiendas con toda la profundidad de tu ser. El hecho de que el mal exista, de que la envidia exista, de que la brujería exista, no significa que seas una víctima indefensa. No significa que estés a merced de lo que otros decidan enviarte. No significa que tu vida esté en manos de personas que te desean el mal. Porque existe algo que es infinitamente más poderoso que cualquier maldición, que cualquier trabajo, que cualquier mal de ojo, que cualquier energía oscura que alguien pueda intentar fijar sobre ti. Y ese algo tiene un nombre también. Se llama fe, se llama protección divina, se llama la autoridad que tienes como hijo de Dios para devolver lo que no es tuyo y blindar lo que sí te pertenece. No eres una víctima, eres un guerrero espiritual. Y hoy vamos a hablar de las armas que tienes a tu disposición. Una de las herramientas más antiguas, más utilizadas y más poderosas en el campo de la protección espiritual es algo que tienes en tu cocina en este momento. Algo tan cotidiano, tan común, tan presente en tu vida diaria que probablemente nunca lo miraste con los ojos con que voy a pedirte que lo mires hoy. La sal, ese mineral blanco que preserva, que purifica, que limpia, que protege, que en todas las tradiciones espirituales del mundo ha ocupado un lugar sagrado, que en la Biblia aparece como símbolo de pacto eterno, de pureza, de incorruptibilidad, que en las tradiciones chamánicas se usa para crear barreras entre el mundo visible y el invisible, que en el catolicismo y en muchas tradiciones cristianas se bendice y se usa para consagrar espacios, que en el judaísmo se coloca en la mesa del Sabbat porque representa la alianza con lo divino, que en el Islam se considera un alimento bendecido, que en casi todas las culturas indígenas del mundo se utiliza en ceremonias de purificación. No es coincidencia. Es que la sal tiene una propiedad intrínseca de absorción de energías densas y de creación de barreras protectoras que trasciende las culturas, los siglos y las geografías. Y hoy vamos a hablar de una práctica específica con la sal. Una práctica que combina su poder purificador con la intención espiritual y con la temperatura, que en el campo energético tiene un significado profundo. La sal congelada. No como un hechizo en el sentido oscuro de la palabra, no como una práctica de magia negra ni de brujería, sino como un acto de fe, de intención sagrada, de límites espirituales establecidos en el nombre de lo divino, como un gesto concreto que le dice al universo, que le dice a las fuerzas que te rodean, que le dice a tu propio ser más profundo: hasta aquí llegó lo que no me pertenece, esto me lo devuelvo. Esta frontera la establezco con autoridad. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental. Algo que muchas personas pasan por alto y que es la razón por la que muchas prácticas espirituales no funcionan o no tienen el efecto que deberían tener. La herramienta no hace el trabajo sola. La sal no tiene poder por sí misma. La intención tampoco. Lo que crea el poder real, lo que activa cualquier práctica espiritual genuina, es la combinación de acción con fe, de gesto con convicción, de práctica externa con transformación interna. Cuando realizas un ritual de protección, con el corazón dividido, con la mente llena de dudas, con el alma a medias, el ritual es solo un gesto vacío. Cuando lo haces desde un lugar de fe auténtica, de convicción profunda, de rendición total a lo divino, entonces el gesto se convierte en un vehículo del poder de Dios.
y ese poder no tiene límites. Quiero hablarte de una mujer. No voy a decir su nombre porque su historia le pertenece a ella y a Dios, pero voy a contarte lo que viví al acompañarla en su proceso. Llegó a mí después de varios años de lo que ella misma describía como una pesadilla sin fin. Todo lo que intentaba construir se derrumbaba. Su matrimonio había terminado de una manera devastadora. Su negocio, que había sido próspero, había colapsado en cuestión de meses sin una explicación lógica. Sus hijos estaban pasando por situaciones difíciles al mismo tiempo, como si una mano invisible los estuviera jalando hacia abajo a todos al mismo tiempo. Ella misma estaba enferma de algo que los médicos no podían diagnosticar con claridad. Y lo más perturbador de todo, me decía, era la sensación, una sensación física casi palpable de que había una presencia oscura que la seguía. Que no estaba sola en su sufrimiento en el sentido en que uno no está solo cuando alguien lo acompaña, sino en el sentido contrario, en que algo que no quería bien estaba ahí, siguiéndola, alimentándose de su dolor. Cuando empezamos a explorar su historia, descubrimos algo. Había una persona en su pasado, alguien muy cercano, alguien de quien no sospecharía nadie que la conociera por fuera, que había realizado trabajos deliberados en su contra, trabajos hechos en la oscuridad, con objetos, con palabras, con intención fría y calculada, no porque fuera el diablo encarnado, sino porque era un ser humano que cargaba tanta oscuridad en su interior, tanta envidia, tanta incapacidad de ver a otro ser humano prosperar, que se había convertido en un instrumento de destrucción. El primer paso que le ayudé a dar no fue ningún ritual, fue el reconocimiento. Fue llamar las cosas por su nombre. Fue sacar de la sombra lo que había estado operando en la sombra. Porque lo que no se nombra no se puede enfrentar. Lo que se mantiene en el silencio incómodo de la negación sigue creciendo en la oscuridad. Y cuando ella finalmente dijo en voz alta, con toda la autoridad que le otorgaba su fe, lo que había estado pasando, algo en ella cambió. No físicamente, no todavía, pero en su interior, en ese espacio que los místicos llaman el centro del ser, algo que había estado doblado se enderezó. Eso fue el comienzo de su liberación. Hoy quiero darte ese mismo primer paso. Te invito a que ahora mismo, en la intimidad de donde estés escuchándome, le pongas nombre a lo que sientes. No para lamentarte, no para quedarte en el lugar de víctima, sino para nombrarlo con la autoridad de quien sabe que tiene el poder de devolverlo. Hay cosas que no son tuyas, hay cargas que no las generaste tú, hay bloqueos que no los pusiste tú, hay sombras que alguien más creó y que de alguna manera llegaron a adherirse a tu vida como se adhiere el óxido al metal cuando la humedad es demasiada. Y así como el óxido se puede quitar, así como el metal puede volver a brillar, así también tu vida puede recuperar su brillo original, el brillo que Dios le puso cuando te creó, ese brillo que nadie te puede quitar permanentemente si tú decides no permitirlo. Volvamos a la sal, a la práctica concreta, a lo que puedes hacer. Porque la fe sin acción es una llama sin oxígeno. Hermosa en teoría, pero incapaz de calentar nada. La práctica del sal congelado como herramienta de protección y de evolución tiene raíces en diversas tradiciones espirituales y su lógica es sencilla y poderosa al mismo tiempo. El frío, en el campo energético, representa detención, congelamiento de procesos, interrupción de flujos. Cuando congelas algo, lo detienes. Cuando congelas una intención negativa que alguien envió hacia ti, la detienes en seco. Cuando la sal, que absorbe y purifica, se combina con el frío, que detiene e inmoviliza, creas una barrera que tiene una función doble. Primero, atrapar y neutralizar lo que te fue enviado, y segundo, devolverlo a su origen, no como acto de venganza, no desde el odio, sino desde la justicia espiritual. Lo que no me pertenece regresa a quien lo generó. No lo cargo yo, no lo destruyo yo. Lo devuelve el universo con la misma medida con que fue enviado. Y aquí está el punto crucial que quiero que no pases por alto. Esta práctica no funciona como magia de autoservicio, no funciona como un truco, no funciona si la haces desde el rencor o desde el deseo de dañar a alguien. Funciona cuando la haces desde un lugar de claridad espiritual,
de fe auténtica, de reconocimiento de que eres un hijo de Dios con autoridad para establecer límites y de una disposición genuina a dejar ir lo que no es tuyo, incluyendo el resentimiento que quizás has acumulado hacia quienes te han hecho daño. Eso es lo más difícil. Siempre lo es. Cuando alguien te ha lastimado deliberadamente, cuando alguien ha buscado activamente tu destrucción, la respuesta natural del ser humano es el odio, la rabia, el deseo de que sufran lo que te hicieron sufrir. Y yo no voy a pedirte que finjas que eso no existe. Lo que sientes es real. El dolor es legítimo. La rabia es comprensible. Pero si te quedas en ese lugar, si dejas que el odio sea el combustible de tu proceso espiritual, te quedas atrapado. Porque el odio es una cadena que te ata tanto al que lo genera como al que lo recibe. El odio que guardas hacia quien te dañó es paradójicamente la puerta por la que esa persona sigue teniendo acceso a tu energía, a tu paz, a tu vida. La liberación real, la que produce resultados reales en el mundo visible, viene de algo que parece contradictorio, pero que es profundamente sabio: el perdón. No como un regalo que le haces a quien te dañó, sino como un regalo que te haces a ti mismo. Perdonar no significa olvidar, no significa permitir que vuelvan a hacerte daño. No significa que lo que hicieron estuvo bien. Significa soltar el peso. Significa decir, tú ya no tienes poder sobre mi vida. Significa cerrar la puerta energética que el resentimiento mantenía abierta y empezar a construir desde un suelo limpio. Cuando esa mujer de quien te hablé llegó al punto del perdón, que no fue de un día para otro, que fue un proceso de semanas de trabajo espiritual profundo, de llanto honesto, de conversaciones con Dios en las que ella expresaba su rabia antes de soltarla, de un esfuerzo constante y deliberado de elegir la libertad sobre el resentimiento, cuando llegó ahí, las cosas en su vida exterior empezaron a cambiar a una velocidad que la dejó sin palabras, no de manera mágica ni instantánea, sino de una manera orgánica, natural, como cuando quitas una presa que estaba bloqueando un río y el agua vuelve a fluir con la fuerza que siempre tuvo. El flujo ya estaba ahí, solo estaba represado. Ahora quiero hablarte de los signos, de cómo reconocer cuando hay una afectación espiritual real en tu vida, no para que te conviertas en alguien que ve mal de ojo en cada esquina, que ve brujería en cada problema, que vive en paranoia espiritual. Eso sería reemplazar un problema por otro igualmente debilitante, sino para que tengas la sabiduría de distinguir cuando un problema es simplemente un problema de la vida cotidiana que requiere soluciones cotidianas y cuando hay algo más profundo operando que requiere una respuesta espiritual. El primero de los signos es la persistencia irracional. Cuando los problemas se acumulan de manera que desafía la estadística. Cuando no es un golpe de mala suerte, sino una serie interminable de golpes que vienen de todas las direcciones al mismo tiempo, como si el universo entero hubiera decidido ponerse en tu contra, eso merece atención espiritual. La vida tiene sus momentos difíciles, todos los tenemos, pero hay una diferencia entre una tormenta que pasa y una nube que te sigue específicamente a ti a donde vayas, que se queda sobre ti mientras a tu alrededor el sol brilla. El segundo signo es la sensación física inexplicable, ese cansancio que no se va con sueño, esa pesadez en la cabeza que no responde a ningún tratamiento médico, ese nudo en el estómago que no se relaciona con ninguna situación específica, esa sensación de que algo te jala hacia abajo justo cuando intentas levantarte. El cuerpo es un instrumento espiritual. El cuerpo siente lo que la mente racional quiere ignorar. Y cuando el cuerpo te habla de manera persistente, con un lenguaje que no encaja con ninguna explicación física, aprende a escucharlo. El tercero es la interrupción sistemática. Cuando cada vez que estás a punto de dar un salto importante, algo lo interrumpe. Cuando cada vez que el amor está llegando, algo lo ahuyenta. Cuando cada vez que el dinero empieza a acumularse, algo lo drena. Cuando hay un patrón de interrupción que se repite en diferentes áreas de tu vida y en diferentes momentos de tu historia, eso no es mala suerte. Eso es una barrera espiritual que tiene un origen y que puede ser
removida. El cuarto es la perturbación del sueño. Cuando los sueños se vuelven oscuros, perturbadores, cuando sueñas con amenazas, con persecuciones, con presencias que no puedes ver pero que sientes con toda claridad, cuando te despiertas más cansado de lo que te acostaste, cuando hay una inquietud que no te deja descansar sin razón aparente, el mundo onírico es un espacio donde lo espiritual se manifiesta con mayor facilidad porque las defensas racionales de la mente consciente están relajadas. Lo que ves en sueños no siempre es literal, pero tampoco es irrelevante. El quinto, y quizás el más importante signo, es la desconexión espiritual. Esa sensación de que tus oraciones rebotan en el techo, esa frialdad en la relación con lo divino que antes no tenías, esa incapacidad de encontrar paz incluso en los momentos de quietud, esa sensación de que Dios está lejos, de que el cielo está cerrado, de que tus palabras no llegan a ningún lado. Eso, más que cualquier otra cosa, es una señal de que hay algo bloqueando tu conexión con la fuente, con el amor divino que es tu herencia natural como hijo de Dios. Si te reconoces en varios de estos signos, si al leerlos sentiste algo moverse en tu interior, una especie de reconocimiento doloroso, pero también de alivio, porque finalmente alguien está nombrando lo que llevas tiempo sintiendo, entonces esto es para ti. Entonces lo que estoy a punto de compartirte es para ti, porque sí hay una salida. Sí hay una forma de limpiar, de proteger, de blindar, de devolver lo que no te pertenece y no te cuesta nada que no tengas ya en tu casa. La práctica que te voy a describir es sencilla en su forma, pero poderosa en su intención. Como todo lo verdaderamente sagrado, no requiere elaboración costosa ni parafernalia complicada. Requiere presencia, intención y fe. Necesitas sal gruesa. De preferencia, sal de mar, que es la más pura y la que conserva más de la energía natural de los océanos. Ese elemento que en todas las tradiciones espirituales representa la purificación. Si no tienes sal de mar, la sal gruesa común funciona también. Lo que importa, te repito, no es la herramienta, sino la intención con la que la usas. Toma un recipiente que pueda ir al congelador. Puede ser un vaso de vidrio, un recipiente de plástico, lo que tengas disponible. Vierte en él una cantidad generosa de sal. No hay una medida exacta. Usa tu intuición. Usa lo que sientas que necesitas. Ahora viene la parte que más importa. Antes de hacer nada más con esa sal, sostén el recipiente entre tus manos. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y con la convicción más profunda que puedas convocar en tu interior, habla. Puede ser en voz alta o en silencio. Lo que salga de tu corazón siempre llega más lejos que lo que sale de tu boca sin convicción. Dile a esa sal, dile a Dios, dile al universo, dile a tu propio ser más profundo. Esta sal representa mi intención de limpiar mi vida de todo lo que no me pertenece. Todo mal que me fue enviado, toda energía oscura que alguien dirigió hacia mí con intención de dañarme, toda mirada cargada de envidia que se posó sobre lo que es mío, toda palabra pronunciada en mi contra en el lenguaje de las tinieblas, todo lo que me fue enviado sin mi consentimiento y contra mi bienestar, hoy lo recibo con conciencia y lo devuelvo con autoridad. No lo cargo más, no lo acepto como mío, no me pertenece. Y regresa a su origen con la misma fuerza con que vino. Siente esas palabras, no las recites de memoria, déjalas salir de adentro hacia afuera. Deja que el peso de lo que has cargado deforma cada sílaba. Deja que la convicción de que tienes el derecho de no cargar lo que no es tuyo se sienta en cada respiración. Después de esto, añade al recipiente algo que te represente a ti. En algunas tradiciones se utiliza un papel con tu nombre escrito. En otras, un objeto personal pequeño, algo que hayas tenido cerca mucho tiempo. El principio es el mismo: crear un vínculo entre la práctica y tu identidad espiritual específica, para que la limpieza sea personal, dirigida a ti, no genérica. Lleva el recipiente al congelador y mientras lo colocas ahí, di una última vez, con la voz que sea, pero con toda la fuerza que tu fe pueda producir, queda congelado, queda detenido, queda devuelto. Lo que no es mío ya no me toca. Y luego cierra el congelador y suéltalo.
Ahí está la parte más difícil para muchas personas, soltarlo, no seguir pensando en ello, no seguir revisando, no seguir preguntándose si funcionó. El acto de fe culmina en el acto de soltar. Cuando dejas de controlar el resultado, cuando entregas el proceso a lo divino y te ocupas de vivir tu vida desde ese lugar más limpio que acabas de crear, es cuando el proceso espiritual puede completarse. La sal permanecerá en el congelador durante un ciclo de tiempo que tú decidas. Algunas tradiciones dicen 3 días, otras dicen un ciclo lunar completo. Yo te digo lo que siempre digo, escucha tu intuición. Ese conocimiento profundo que vive en ti, más allá de la lógica, ese saber que no sabe explicarse, pero que sabe, te dirá cuándo es el momento de retirar la sal, de llevarla a agua corriente, al mar si puedes, a un río, a la tierra si no tienes acceso a ninguna de esas cosas, y de agradecerle por el trabajo que hizo. Pero quiero que entiendas algo más. Esto no es un procedimiento mágico de una sola vez que soluciona todo para siempre sin que necesites hacer nada más. La protección espiritual no es un evento aislado, es una práctica, es una forma de vida, es un conjunto de hábitos, de actitudes, de decisiones cotidianas que van construyendo un blindaje alrededor de tu vida que se hace más fuerte con el tiempo. Y esos hábitos tienen que ver con quién dejas entrar en tu vida, con qué conversaciones permites en tu espacio, con qué tipo de energía aceptas en tu entorno cercano, con cuánto tiempo pasas en silencio con Dios. ¿Con cuánta honestidad te permites a ti mismo mirar lo que te está haciendo bien y lo que te está haciendo daño? ¿Con cuánta valentía tienes para establecer límites, no por arrogancia, no por soberbia, sino porque sabes que eres un templo y que los templos requieren puertas, no porque todo sea contaminado, sino porque no todo tiene acceso al lugar sagrado? Hay personas en tu vida que necesito que examines, no con mirada de acusación ni de paranoia, sino con la claridad serena de quien se ha comprometido con su propia salud espiritual. Hay personas que cada vez que se van, después de cada visita, de cada llamada, de cada conversación, te dejan sintiéndote vacío. No cansado de la manera normal en que uno se cansa de una buena conversación larga, sino vaciado. Como si algo te hubiera sacado de adentro sin pedirte permiso. Eso se llama vampirismo energético. Y puede ser inconsciente, la persona puede no saber que lo hace, pero el efecto en ti es el mismo, independientemente de si lo hace con intención o sin ella. Hay personas que nunca celebran tus logros de corazón, que siempre tienen algo que decir que le quita brillo a lo que acabas de alcanzar, que sonríen pero los ojos no sonríen, que se alegran cuando tu noticia es mala de una manera que no pueden del todo disimular, que preguntan sobre tus planes con un interés que se parece demasiado al interés de quien recopila información, que están ahí cuando caes y de alguna manera siempre están también justo cuando algo se rompe. No estoy diciendo que estas personas son brujos deliberados, estoy diciendo que su presencia en tu vida, su mirada sobre tus cosas, su energía en tu espacio, puede ser la fuente de mucho de lo que llevas tiempo sin poder explicar. La sabiduría espiritual te invita a hacer algo con esto que es a la vez el gesto más amoroso y el más difícil. Crear distancia sin odio. No necesitas confrontar a nadie. No necesitas hacer un drama. No necesitas explicarle a nadie por qué te estás alejando. Simplemente, con la serenidad de quien sabe lo que está haciendo, empieza a abrir más espacio entre tú y esa energía. Deja de compartir tus sueños en proceso. Deja de contar tus planes antes de que se materialicen. Deja de exponer lo que es sagrado para ti a miradas que no le desean bien. Hay una sabiduría en el silencio estratégico, en la discreción protectora, en el arte de guardar en el corazón lo que todavía está en gestación. El bebé en el vientre de su madre no está expuesto al mundo antes de estar listo. Está protegido por capas de tejido, de agua, de calor, de la presencia constante de su madre, hasta que ha desarrollado la fortaleza necesaria para existir en el exterior. Tus sueños, tus proyectos, tus relaciones en su inicio, tus sanaciones en proceso, también necesitan ese tipo de protección. No porque el mundo sea inherentemente hostil, sino porque hay una etapa de vulnerabilidad en toda cosa que está creciendo, y esa etapa requiere cuidado, no exposición. Aprende a guardar silencio sobre lo que aún no ha nacido. Aprende a esperar a que algo sea sólido antes de mostrarlo. Aprende el poder de la discreción no como una práctica del miedo, sino como una práctica de sabiduría.
Los sabios de todas las tradiciones han hablado de esto. El libro de Job está lleno de esta enseñanza. Los proverbios están llenos de esta enseñanza. El silencio no es cobardía. El silencio estratégico es escudo. Volvamos por un momento a hablar de la envidia, porque necesito que entiendas algo sobre la envidia que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. La envidia no siempre llega disfrazada de enemigo. Con frecuencia mucho mayor de la que nos gusta reconocer, llega disfrazada de amigo, de familiar, de colega, de alguien que te conoce bien, que sabe exactamente lo que tienes, exactamente lo que amas, exactamente lo que te haría más daño perder. Y es precisamente por eso que el daño que puede causar es tan profundo, porque tiene acceso a información que un extraño no tiene, porque conoce el territorio. No te estoy invitando a desconfiar de todos, te estoy invitando a distinguir, a desarrollar ese discernimiento espiritual que te permite sentir la energía real detrás de las palabras superficiales, a prestar atención a cómo te sientes en presencia de cada persona, a notar si hay paz o si hay inquietud, si hay ligereza o si hay peso, si después de pasar tiempo con alguien sientes que tienes más fuerza o menos. Eso es información espiritual. Aprende a leerla. Y cuando identifiques a alguien cuya energía no te hace bien, cuando reconozcas a alguien cuya mirada sobre tus cosas te inquieta, recuerda lo que te acabo de enseñar, no con odio, no con miedo, con la autoridad tranquila de quien sabe que tiene el poder de proteger lo que es suyo. Ahora quiero hablarte de algo que quizás nadie te ha dicho sobre la gratitud y su relación con la protección espiritual. Hay un escudo que no se construye con ningún ritual, que no requiere ningún objeto, que no tiene precio, que está disponible para ti en todo momento sin importar las circunstancias en que te encuentres y que es uno de los blindajes más poderosos que existen contra las energías oscuras. Se llama gratitud genuina. No la gratitud de los labios que dice gracias porque es lo correcto decir. La gratitud profunda que nace de reconocer que a pesar de todo lo que has perdido, a pesar de todo lo que te han robado, a pesar de todo el daño que han intentado hacerte, todavía hay cosas en tu vida que son absolutamente extraordinarias. Que todavía estás aquí, que todavía hay luz, que todavía hay posibilidad. La energía de la gratitud genuina crea un campo electromagnético, si quieres pensarlo en términos modernos, un campo de alta vibración alrededor de ti que las energías oscuras simplemente no pueden sostener. La oscuridad no puede habitar en el mismo espacio que la luz real. No es poesía, es física espiritual. Donde hay gratitud auténtica, hay presencia divina. Y donde hay presencia divina, nada que venga de la oscuridad puede sostenerse. Practica la gratitud como práctica espiritual, no como un ejercicio superficial de hacer listas de cosas por las que estás agradecido, sino como una postura profunda del alma que elige ver la gracia en medio del dolor, que elige reconocer la mano de Dios incluso cuando esa mano está obrando en el silencio, en la espera, en el proceso invisible que está preparando lo que viene, que elige decir, aunque las circunstancias contradigan todo lo que sientes, aún así te alabo, aún así confío, aún así sé que estás trabajando aunque no lo vea. Ese estado espiritual es el estado desde el que las oraciones tienen más poder. Es el estado desde el que los rituales de protección tienen más efecto. Es el estado desde el que la vida empieza a responder de una manera que te deja sin palabras. Quiero contarte de otro hombre, alguien que conozco de años, alguien que ha caminado una de las jornadas espirituales más dramáticas y más hermosas que he presenciado. Llegó a mí en un momento en que la vida que había construido durante décadas se había desmoronado en cuestión de meses. Su empresa, que había sido el orgullo de su vida, había sido saboteada desde adentro por personas en las que confiaba plenamente, por personas que había tratado como familia. Había perdido no solo el dinero, sino la confianza en sí mismo, la capacidad de ver el bien en las personas, la fe de que había alguien en el universo que se preocupaba por él. Me decía, me siento como si alguien hubiera dibujado una diana sobre mi cabeza y todo el mundo tuviera una flecha lista. Cuando lo escuché hablar, reconocí algo que he aprendido a reconocer a lo largo de los años. No era solo una situación de negocios que salió mal, no era solo mala suerte con sus empleados, había algo más, había patrones que se repetían con demasiada precisión para ser casualidad.
Había momentos en que la situación había estado a punto de resolverse y algo intervenía para destruir la solución en el último segundo, con demasiada regularidad para ser coincidencia. Había sueños que él me describía que yo reconocí de inmediato como mensajes espirituales de advertencia que habían llegado demasiado tarde o que él no había sabido leer. Le dije lo que te digo ahora. Lo primero es nombrar lo que está pasando, sin miedo, sin vergüenza, sin la parálisis de quien no quiere creer porque creer sería demasiado perturbador. Nombrar con autoridad y con claridad. Hay fuerzas en mi vida que no me corresponden cargar. Hay bloqueos que alguien más puso en mi camino. Hay puertas cerradas con llaves que no son mías. Y tengo el derecho divino de que esas puertas se abran. Trabajamos juntos durante meses, no con rituales oscuros, no con prácticas que contradigan la fe, sino con oración profunda. Con el tipo de oración que no es lista de pedidos, sino conversación real con Dios, donde todo se dice, incluyendo la rabia, incluyendo el miedo, incluyendo el deseo de venganza que él tenía, que poco a poco fue transformándose en algo diferente. Con prácticas de limpieza del espacio físico, del espacio energético, de su cuerpo a través del ayuno y de la práctica deliberada de la salud, de su mente, a través del trabajo con los patrones de pensamiento que lo mantenían en el papel de víctima. Con el trabajo específico de identificar y cerrar las puertas que estaban abiertas en su vida, esas invitaciones inconscientes a la oscuridad que a veces abrimos sin saber, el resentimiento no procesado, el miedo que se alimenta en secreto, la creencia de que uno merece lo que le pasa, la incapacidad de establecer límites claros. Hoy ese hombre tiene una empresa nueva, más pequeña que la anterior, pero construida sobre fundamentos más sólidos, con personas cuya energía él aprendió a discernir antes de invitarlas adentro. Tiene una paz que no tenía ni en sus mejores momentos materiales de antes. Tiene una conexión con lo divino que describe como lo más valioso que ganó en todo el proceso. Perdió mucho, pero encontró algo que vale infinitamente más que lo que perdió. La certeza de quién es. El conocimiento de su valor, que no depende de lo que tiene, sino de lo que es. Y la capacidad de vivir desde esa certeza con una solidez que ninguna brujería, ninguna envidia, ninguna mala intención puede derrumbar. Eso es lo que el proceso espiritual bien hecho puede hacer por ti. No restaurarte al punto en que estabas antes del daño, como si nada hubiera pasado, sino llevarte más lejos de lo que habrías llegado si el daño no hubiera ocurrido. Porque Dios tiene una habilidad que ningún ser humano puede imitar, la de transformar lo que fue enviado para destruirte en exactamente el combustible que necesitabas para llegar a donde estás destinado a llegar. Lo que el enemigo usó para frenarte, Dios lo usa para impulsarte. Lo que el mal diseñó para hundirte, Dios lo transforma en el suelo firme sobre el que construyes tu legado. No hay una sola cosa que la oscuridad pueda hacer contra ti que Dios no pueda invertir en tu favor. Si tú te mantienes en el proceso, si te mantienes en la fe, si te mantienes en la práctica de construir tu vida espiritual como si fuera el proyecto más importante de tu existencia, porque lo es. Quiero hablar ahora de algo que pocas personas relacionan con la protección espiritual, pero que es absolutamente fundamental. La alabanza, la adoración. No el acto religioso de seguir formas y rituales vacíos. La alabanza como estado del alma, como elección radical de reconocer la grandeza de Dios, incluso cuando las circunstancias de tu vida parecen contradecir su presencia. Como el gesto más poderoso de fe que existe. La capacidad de decir, te alabo mientras lloro, te alabo mientras sangro, te alabo mientras espero, te alabo mientras no entiendo, porque sé quién eres más allá de lo que puedo ver, y en ese saber encuentro todo lo que necesito para seguir. Hay algo que ocurre en el ámbito espiritual cuando una persona entra en ese estado de alabanza genuina en medio de la adversidad. Algo que los ángeles reconocen, algo que los demonios no pueden soportar. La alabanza auténtica crea una atmósfera en la que lo divino se manifiesta con una intensidad que no se produce de ninguna otra manera. Por eso Job alabó incluso cuando lo había perdido todo. Por eso Pablo y Silas cantaron en la cárcel a medianoche y los muros se derrumbaron, no como magia. Como consecuencia natural y predecible de una ley espiritual que opera con la misma consistencia que la ley de la gravedad, donde hay alabanza genuina, Dios se mueve.
Incorpora la alabanza a tu práctica de protección espiritual, no como algo que haces solo cuando las cosas van bien, precisamente cuando las cosas van mal, cuando el bloqueo es más visible, cuando el golpe fue más duro, cuando el cansancio es más profundo. En ese momento exacto, elige alabar. No porque lo sientas, a veces no lo sentirás, sino como un acto de voluntad, como una declaración de fe que le dice al universo entero, no me rindo, no me doblo, sé en quién he confiado, y esa confianza es más grande que todo lo que el mal puede enviarme. Esa postura transforma el campo de batalla. Ahora quiero hablarte de los espacios físicos, tu casa, tu lugar de trabajo, los espacios que habitas, porque lo que te rodea físicamente también afecta tu realidad espiritual y viceversa. Hay casas que se sienten pesadas, hay habitaciones donde no puedes dormir bien sin saber por qué. Hay espacios que se sienten opresivos, densos, como si el aire mismo fuera más difícil de respirar. Y hay casas que tienen una ligereza, una paz, una calidez que se siente en el cuerpo desde que entras, incluso si materialmente son más simples que otras. La diferencia no es siempre la decoración, no siempre es la limpieza. Con frecuencia es la historia energética del lugar, lo que ha pasado en esas paredes, las emociones que han impregnado ese suelo, las conversaciones que han resonado en esos techos, las energías de las personas que han estado allí. Los espacios absorben energía igual que la sal la absorbe. Y así como la sal se puede limpiar, los espacios se pueden limpiar. La práctica de limpiar el espacio físico con sal es una de las más antiguas y más extendidas de la humanidad. Colocar sal en las esquinas de los cuartos, colocar sal en el umbral de las puertas, en las ventanas, no como una práctica mágica, sino como un acto consciente de crear una barrera física entre lo interior y lo exterior, entre tu espacio sagrado y todo lo que no debe entrar en él. Mientras colocas esa sal, mientras la dispersas por los umbrales, habla, declara con autoridad, este espacio está consagrado, este espacio está limpio, este espacio está protegido. Nada que venga de la oscuridad tiene autoridad para cruzar este umbral. Solo entran aquí lo que trae paz, lo que trae amor, lo que trae vida. Todo lo demás se queda del otro lado. La sal que colocas en los espacios debe ser renovada regularmente porque su capacidad de absorción tiene límite. Así como un filtro de agua se satura y necesita ser cambiado, la sal que ha estado trabajando en un espacio necesita ser removida y reemplazada por sal fresca, con una nueva intención, con una nueva declaración, con una nueva afirmación de la santidad del espacio que habitas. Hay otras herramientas complementarias que muchas personas utilizan junto con la sal. El incienso, que purifica el aire y cambia la atmósfera energética de un espacio de una manera que es casi inmediatamente perceptible. El laurel, que en muchas tradiciones tiene propiedades protectoras y limpiadoras. El agua con sal, que al esparcirse por un espacio lleva consigo una limpieza doble. La oración por los espacios, que es quizás la herramienta más poderosa de todas. El acto de caminar por cada habitación de tu hogar, declarando con fe y autoridad la protección divina sobre ese espacio, consagrándolo al bien, cerrando puertas que estaban abiertas sin tu conocimiento. El agua bendita, para quienes vienen de una tradición cristiana, tiene un poder que no es superstición ni tradición vacía. Es agua que ha sido consagrada con oración y que lleva en sí la intención de quienes oraron sobre ella. Cuando la usas con fe, cuando la llevas a los espacios de tu vida, con la convicción de que tiene poder, porque el Dios en cuyo nombre fue bendecida tiene poder, opera con toda la eficacia de esa fe. Permíteme hablar ahora de algo que tiene que ver con el mal de ojo específicamente. Con ese tipo de daño que no es necesariamente deliberado, que puede venir de alguien que te admira genuinamente, que te quiere bien en un nivel consciente, pero que carga en su interior una energía de carencia, de envidia no reconocida, de deseo que no sabe cómo procesar de manera sana, y que cuando esa energía sale de sus ojos y se posa sobre lo que es tuyo, causa un efecto real, tangible, medible en resultados. No toda persona que te hace mal de ojo te desea el mal. Eso es importante entenderlo. Hay personas que te aman y que sin embargo tienen miradas que afectan lo que tocan,
No porque sean malas personas, sino porque son personas con heridas espirituales profundas que no han sido sanadas, con cicatrices del alma que se proyectan involuntariamente hacia lo que ven en otros. Ese tipo de afectación también necesita ser limpiada, también necesita ser devuelta, pero desde una postura diferente que cuando se trata de brujería deliberada. Desde la comprensión de que quien te afectó quizás lo hizo sin saber que lo hacía, desde la compasión hacia su proceso, aunque ese proceso te haya dañado, desde el reconocimiento de que tú también en algún momento de tu vida, sin quererlo, sin saberlo, pusiste una energía sobre algo de alguien que no le ayudó. La devolución espiritual no tiene que ser un acto de guerra, puede ser simplemente un acto de claridad. Esto no es mío, lo regreso a su origen, que Dios lo transforme en bien para todos los involucrados. Eso es lo que hace la diferencia entre una práctica espiritual de protección que viene de la fe y una práctica que viene del miedo o del deseo de dañar. La intención con la que la haces la carga con la energía que tiene. Si la haces desde el amor, desde la claridad, desde el deseo de bienestar para todos, incluyendo quienes te han dañado, lo que produces es limpieza, protección, restauración. Si la haces desde el odio, desde el deseo de venganza, desde la necesidad de que alguien más sufra, lo que produces es un ciclo de oscuridad del que tú también formas parte y que eventualmente te alcanzará. Elige la primera opción, siempre. No porque sea más fácil, porque es la única que produce resultados espirituales duraderos, porque es la única que está alineada con el poder divino, porque es la única que no tiene consecuencias de rebote sobre ti mismo. Hay algo que quiero que te lleves como una de las ideas centrales de todo lo que hemos hablado hoy. La protección espiritual más poderosa que existe no viene de afuera, no viene de ningún objeto, de ningún ritual, de ninguna práctica externa, por más poderosa que sea, viene de adentro, viene de la solidez de tu identidad espiritual, de saber quién eres como hijo de Dios, de la certeza de que eres amado con un amor que no tiene condición ni tiene final, de la convicción de que hay un propósito en tu vida que ninguna fuerza oscura puede cancelar, de la fe viva, activa, cotidiana, que no depende de las circunstancias para mantenerse encendida. Cuando sabes quién eres, cuando vives desde esa certeza, el mal de ojo resbala, la brujería no encuentra dónde adherirse, las energías oscuras no tienen dónde entrar porque no hay grieta en tu identidad espiritual por la que puedan colarse. El miedo es la grieta más grande. La duda de si mereces el bien es una grieta enorme. La creencia de que eres víctima es una grieta que lo invita a todo. Cierra esas grietas con fe, con la decisión deliberada de creer que eres digno, que eres amado, que estás protegido, que tu vida tiene propósito, que lo que Dios puso en ti no lo puede quitarte ningún ser humano, ninguna maldición, ninguna mirada cargada de envidia. Esa certeza es tu escudo más grande. Ese conocimiento es tu arma más poderosa. Llegamos ahora a uno de los aspectos que quiero que te quedes meditando después de que este mensaje termine. Tiene que ver con el tiempo que viene después de la limpieza, con lo que sigue después de que decides actuar, con la expectativa de cómo se verá la restauración. Porque hay algo que necesitas saber sobre la manera en que Dios restaura. Rara vez lo hace de la manera en que esperabas. Rara vez devuelve exactamente lo que se fue de la manera en que se fue. Con mucha más frecuencia devuelve algo diferente, algo que en el momento no reconoces como la respuesta a tu oración porque no tiene la forma que esperabas, pero que con el tiempo reconoces como algo infinitamente mejor que lo que pediste. El trabajo perdido que abre la puerta a una vocación que te llena de una manera que el trabajo anterior nunca habría podido hacerlo. La relación que se rompe para liberar espacio a una conexión que va mucho más profundo. El dinero que se va para enseñarte una libertad del dinero que nunca habrías aprendido si se hubiera quedado. El plan que se derrumba para que el plan de Dios, que es mucho más grande que el tuyo, pueda materializarse. No te aferres tanto a la forma de la restauración que no puedas reconocerla cuando llegue en una forma inesperada. Suelta la imagen de cómo debería verse el bien que viene hacia ti. Ábrete a la sorpresa de Dios. Ábrete a la posibilidad de que lo que viene es tan bueno que todavía no tienes los ojos para verlo, que todavía no tienes el vocabulario para describirlo,
que todavía no tienes la capacidad de imaginarlo porque ninguna de tus experiencias pasadas te ha dado los elementos para construir esa imagen. Ábrete a lo que está más allá de tu historia, más allá de tus expectativas, más allá de lo que crees que mereces. Mereces más de lo que crees, siempre. El amor de Dios es desproporcionadamente generoso con sus hijos y su restauración tiende a exceder lo que fue dañado de maneras que solo la fe puede anticipar. Cuando esa mujer de quien te hablé al inicio vio su vida restaurada, lo que Dios le devolvió no era lo mismo que había perdido. Era mejor, su matrimonio nuevo, con una persona cuya energía resonaba con la suya de una manera que la anterior nunca había resonado. Su salud no solo recuperada, sino más sólida, más consciente, más integrada con su bienestar espiritual que antes de que se deteriorara. Sus hijos, no solo superando sus crisis, sino más maduros, más sabios, más conectados con su fe gracias precisamente al proceso que habían atravesado juntos como familia. Y ella misma, no solo de regreso a un estado anterior, sino transformada en una versión de sí misma que nunca habría conocido sin el proceso doloroso que la había moldeado. El mal que fue enviado contra ella terminó siendo el instrumento de su mayor bien. No porque el mal sea bueno, sino porque Dios es suficientemente grande para tomar lo que fue diseñado para destruirte y convertirlo en lo que te eleva. Esa es la promesa que se sostiene sobre tu vida. Esa es la verdad que ninguna brujería puede borrar, que ningún mal de ojo puede ocultar, que ninguna maldición puede cancelar. Dios tiene la última palabra sobre tu vida, no la envidia de otros, no los trabajos que alguien haya podido hacer en tu contra, no las miradas que se han posado sobre lo que es tuyo con intención de dañarlo. Dios tiene la última palabra, y esa palabra es vida, es restauración, es propósito cumplido. Es un futuro que excede todo lo que el pasado te robó. Camina desde ahí, actúa desde ahí, ora desde ahí, practica desde ahí, limpia tu espacio desde ahí, establece tus límites desde ahí, devuelve lo que no es tuyo desde ahí y observa cómo cambia tu vida cuando todo lo que haces tiene esa certeza como fundamento. No tienes que entender todo lo que está pasando, no tienes que resolver cada misterio. No tienes que saber exactamente quién fue o qué fue enviado o desde cuándo o por qué. Lo único que tienes que saber es esto. Hay un Dios que está a favor de ti, que es más grande que todo lo que está en contra de ti y que tiene un plan para tu vida que ninguna fuerza oscura puede detener si tú decides mantenerte en fe, en acción, en la práctica cotidiana de construir tu vida espiritual con la misma seriedad y dedicación con que construyes las otras dimensiones de tu existencia. La sal congelada es un gesto poderoso, cargado de intención, respaldado por siglos de sabiduría espiritual, capaz de producir efectos reales en tu realidad cuando se hace desde la fe correcta. Pero no es el único gesto, no es el gesto más importante. El gesto más importante es el que haces en tu interior, el de decidir que ya no cargas lo que no es tuyo, el de decidir que estableces límites con autoridad y sin miedo, el de decidir que confías en Dios más de lo que temes al mal, el de decidir que tu vida está en las manos correctas y que esas manos no sueltan lo que sostienen. Ese es el gesto que cambia todo. Haz la práctica, limpia tu espacio, protege lo que es tuyo, devuelve lo que no te corresponde, pero sobre todo, edifica esa certeza interior que es el fundamento de toda protección real. La certeza de que eres amado, que estás cubierto, que tienes autoridad, que tu vida tiene propósito y que el Dios que te creó es infinitamente más grande que cualquier cosa que alguien pueda enviar contra ti. Eso es lo que quisiera que te llevaras hoy. No solo una práctica, una postura del alma, un lugar desde el cual vivir, desde el cual enfrentar lo que